No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Arima León, vienes nominada por Cris Vivo y te dedicas a la investigación cinematográfica, bueno, básicamente cineasta y productora también, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias a Cris por la nominación y a ti también por generar este espacio de diálogo. Bueno, te vamos a dar también la oportunidad a ti de que cuentes tus historias o tus experiencias. Y bueno, vamos a empezar por la parte esa de investigación cinematográfica. Es decir, a mí me dijiste, me dedico a la investigación cinematográfica y yo me quedé un poco, bueno, ¿y qué es eso? Así que bueno, ¿qué es exactamente que te dediques a la investigación cinematográfica? Bueno, realmente suena más rimbombante de lo que es en realidad. Es decir, simplemente estoy haciendo una tesis doctoral sobre adaptaciones, teorías adaptativas cinematográficas y cómo se representa la sexualidad lésbica en el cine de autor del siglo XX. 21, Ah, perdón. sí, no, es que te iba a decir del siglo XX, pues a lo mejor No, creo no, que no. es cero. Pues no, porque la primera película de contenido lésbico es creo que del 31, si no me equivoco. Muchachas de uniforme o algo así. Es una película alemana que tenía un beso entre dos. O sea, había como una expresión eh, explícita del deseo entre una estudiante y su profesora. Ujú. Y bueno, supongo que a raíz de hacer la tesis habrás, vamos, te has enterado de todas las películas o de todo lo que gira en torno a eso, ¿no? Realmente era más fácil como de principios de los 2000 hasta entrado como 2011, 2013, porque había como menos cantidad. Pero es cierto que afortunadamente con el paso de los años y yo creo que también con todos los avances sociales a través de pues el feminismo queer, la teoría dentro del colectivo LGTBI, pues ha permitido también estos espacios representativos más numerosos, ¿no? A lo largo de estos últimos años. Entonces es más complicado abarcar todas las películas que se encuentran el deseo lésbico. También es cierto que suele haber como una falta de definición del concepto lésbico, porque también las personas bisexuales se enmarcan dentro de la temática lésbica. Ujú. Y en base a lo que llevas, ¿has sacado alguna conclusión? Es decir, a día de hoy, ¿hay, no hay? ¿Se acepta, no se acepta? Hombre, mi investigación no va tanto en si hay representación o no hay representación, sino de qué forma se presenta el deseo lésbico, si existe realmente una relación con que las personas que dirijan sean hombres heterosexuales, por lo general cisgénero, porque no tengo constancia de que haya muchos directores hombres trans. Pero va más allá sino de cómo la heterosexualidad normativiza la representación del deseo lésbico, es decir, cómo se construye para el deseo de la heterosexualidad masculina. Ujú. O sea, que más bien el porqué, la representación de, bueno, digamos, analizar el... Bueno, es que me está costando explicarlo, pero vamos, que analizar el porqué de, o sea, los directores de si hay patrones o si... Realmente es la forma, es decir, yo lo que estoy analizando sobre todo es la forma y de hecho al principio quería hacer como un gran catálogo, lo que tú comentabas antes, ¿no? De pues todas las películas lésbicas. Llegó un punto en el que vi que eso era imposible porque era inabarcable y no tenía mucho sentido científico, ¿no? Porque al final precisamente lo que tú presentas en una tesis doctoral pues son unos resultados de una investigación. Ujú. Por lo tanto, hacer más pequeño, recortar ese estudio era importante y realmente solo me estoy centrando en la película de Agashi de Park Chan-wook, que está inspirada, no, adapta o, bueno, realmente es como una reescritura transmediática de la novela de Sarah Waters, Fingersmith, que también trata como este deseo lésbico, pero ella sí lo trabaja desde
una perspectiva consciente del deseo lésbico porque ella es lesbiana, ¿no? O sea que el libro, la novela, está escrita por una mujer lesbiana y luego lo que es la película está dirigida por... Por Park Chan-wook, que es un hombre, la verdad desconozco su orientación sexual. Pero lo interesante que tiene, por ejemplo, esa película, y es algo que yo sí pongo en valor dentro de mi investigación, es que se plantea una escena sexual entre dos mujeres desde un plano subjetivo, que eso es algo que sí que no hay prácticamente en ninguna película que yo haya visto. Es decir, poner la cámara en el personaje y no en el espectador. Porque si lo pones desde el espectador, lo pones desde los ojos del director, de ese hombre que está mirando, que apoya al final esta característica voyeur de el deseo lésbico como espectáculo, ¿no? Entonces, al llevarlo hacia la perspectiva del personaje, pues le estás dando identidad a ese personaje. O sea, ese personaje está viendo y está deseando, sin necesidad de sentirse observada por el espectador conscientemente masculino. Vale, pues es muy interesante. Entonces, intuyo que, o sea, si estás haciendo una tesis, ¿qué estudios tienes? O sea, ¿qué carrera universitaria has estudiado? Yo no tengo carrera universitaria como tal, es decir, yo estudié interpretación... no, empiezo. Estudié en la Escuela de Actores de Canarias interpretación teatral. Teníamos una pequeña asignatura con Domingo de Luis que nos dio interpretación cinematográfica y luego también con David Pantaleón. Pero realmente mi formación está adscrita, o sea, es una titulación superior, igual que una carrera universitaria, pero yo no estuve en la universidad mientras realizaba esa carrera, cosa que agradezco también porque me dio una perspectiva como muy libre de la concepción de la investigación, de la experimentación y también una libertad muy grande a la hora de crear. Y entonces, ¿a raíz de qué te da ese gusanillo por el cine? O sea, ¿tú te metes a la escuela porque ya te venía de antes o ahí lo descubriste o cómo? Realmente yo había hecho intentos de cortometraje, más bien como una idea de Hobbit, ¿no? Desde el instituto. Sin embargo, en la escuela realmente yo me había comprado una Nikon pequeñita durante bachillerato para hacer fotos, pero también hizo vídeo. Entonces, como era una reflex que más o menos tenía una cierta calidad, bueno, de llamar calidad a una Nikon 3100, pues es aventurarnos un poco, pero bueno, que me daba como la posibilidad, era una herramienta para yo seguir investigando y al final era una cuestión de necesidad, ¿no? De tener como otro elemento más, otro medio más para yo poder seguir expresando mi creatividad. O sea, que al final es tu medio para expresarte, ¿no? Claro, efectivamente. Al fin, cualquier medio creativo yo creo que tiene que ser como un vómito, algo que te salga y que tú no puedas controlar, ¿no? Tienes que hacerlo porque no hay otra opción. Y entonces, ¿cuáles son las inquietudes que tú quieres expresar? ¿O qué cosas te gusta reivindicar? ¿O qué cosas querrías reivindicar? No, o no tiene por qué ser reivindicar, Claro, simplemente expresar o las historias que tú quieras contar. es que depende del momento. Hay ocasiones que hago simplemente como una búsqueda de pues, representación de colores, de situaciones, a veces es simplemente registrar un trabajo de interpretación, porque aunque yo después de la escuela de actores hice el máster en cultura audiovisual, entonces me empecé a interesar mucho por la semiótica y por las teorías de intertextualidad. Entonces, para mí ese trabajo con los objetos, con los símbolos, es súper importante. Y muchas de mis piezas son más un estudio que un resultado como tal. Curioso, ¿no? O sea, lo que acabas de mencionar que dijiste, el máster en... Es cultura audiovisual. O sea, dentro del máster de cultura audiovisual teníamos muchísimas asignaturas, ¿no? Las más básicas, que eran como historia del cine, historia del cine español. Sí, pero lo de la intertextualidad. Sí, eso yo lo odiaba y me parecía como una teoría muy ridícula cuando me la explicaron por primera vez. Gerard Genet hacía esta teoría pues para como analizar
el texto dentro del texto. Es decir, no existe un texto original. Siempre hay algo que procede de otro texto, ya sea de otro medio, es decir, por ejemplo, el medio literario con el medio cinematográfico, o incluso con la propia fotografía, es decir, que tú hagas la Venus de Milo tú representes la Venus de Milo en de una forma cinematográfica, pues es también un proceso de intertextualidad. Sí, la verdad que me sigue sin quedar muy claro a qué se refiere Yo al principio lo exactamente. veía como tan obvio que decía, claro, es lógico que no O sea, haya... se refiere como que no hay obra original, que todo... Exacto, y que realmente todo texto proviene de otro texto. Da Ujú. igual si es un texto visual, un texto lingüístico, ¿sabes? Literario. Donde más claro se puede explicar es con las teorías adaptativas del cine. Es decir, cómo pasar una novela a una película cinematográfica. Entonces, luego más adelante se empiezan como a desarrollar más teorías relacionadas con esto, donde dicen que concebir la adaptación cinematográfica como simplemente una adaptación no tiene sentido porque es un canal unidireccional. Es decir, solo te permite analizar estas dos obras desde una única vía de tránsito, ¿no? Es decir, pasas de lo literario a lo audiovisual. Pero realmente hay muchísimos más elementos que componen esa reconstrucción, por eso se habla de reescritura transmediática, porque reescribes un texto anterior y lo pasas a otro medio. Por lo tanto, cuando la gente dice, ¿qué te gusta más, el libro o la película? Realmente no debería de existir esa reflexión porque son dos elementos completamente diferentes con sus características propias y que tienen valor por sí mismas. Claro, es que realmente, bueno, claro, ese es un ejemplo a lo mejor más claro, la novela y la adaptación en película, porque claro, como tú tienes que, como dice, reescribir el texto para que pueda ser contado audiovisualmente, ¿no? O tener que modificarlo porque X cosa, digamos, luego no funciona como visualmente o tal, vale. Bueno, entonces... Mira, una película que creo que es muy interesante para entender esto es, por ejemplo, La novia, de Paula Ortiz. La novia es una adaptación de Bodas de Sangre, la obra de teatro de Federico García Lorca. Pero en la película, Paula Ortiz no adapta simplemente. Es decir, no dice, vale, pues aquí esta escena sucede en la casa de la vecina. Pues yo pongo la casa de la vecina en esa época y en ese momento histórico, ¿no? No es solo eso, porque hay más simbología. Está el símbolo del caballo, que era súper importante en Lorca. Está la reinterpretación de la simbología del cristal y genera como una narrativa dentro de la propia película también con esa simbología propia de la película, aunque esté inspirada también en las navajas y en la luna, en la simbología de la luna de Federico García Lorca. Entonces ahí sí existe un trabajo muchísimo más complejo que simplemente adaptar unidireccionalmente de un texto a otro, ¿no? Y tú esto se lo cuentas a una persona que no se dedica al cine y, o sea, quiero decir, ¿tú crees que la gente valora eso? Es decir, tú acabas de decir que te parece muy complejo el trabajo que ha hecho, por ejemplo, en esa obra de adaptación. Realmente yo creo que eso es un trabajo que lo valoran, en este caso, por ejemplo, tú, que eres una cineasta, pero a lo mejor una persona de a pie que ve la adaptación dice, pues a mí me gusta más el libro, como tú decías antes. Bueno, pero no pasa nada porque al final realmente para lo que estamos los investigadores es para seguir evolucionando en muchos otros aspectos. Yo entré en este mundo de la investigación un poco por mi necesidad de seguir dándole como definición a aspectos que yo quería seguir trabajando. Es decir, apoyar de manera teórica mis experimentaciones audiovisuales, ¿no? Entonces, al final, en las películas que yo estoy desarrollando o los guiones que estoy escribiendo o en las piezas audiovisuales que estoy explorando, en todas esas facetas
yo vuelco los conocimientos que estoy desarrollando. Entonces, indirectamente a la audiencia le va a llegar. Lo que pasa es que igual esas personas no son conscientes de lo que le está llegando en ese momento, pero de aquí a 30 años, si no solo yo, sino muchas personas lo van realizando, llegará un punto en el que sí se entienda. De todas formas, todavía existe una problemática social que creo que es muy importante, y es la falta de educación audiovisual. Al final venimos de una etapa en la que hemos sido bisagra, la generación millennial, donde la televisión era importante, pero es que ahora hay medios audiovisuales por todos lados y al alcance de un niño desde muy temprana edad. Y eso no es malo, simplemente la generación de las personas que están comenzando a ser padres ahora y están empezando a educar a las futuras generaciones tendrían que tener como una conciencia de educación audiovisual para que esos niños y niñas o niñes en un futuro pues tengan estas herramientas que ahora mismo la audiencia actual pues carece. Es que de hecho a lo mejor tendría que haber hasta incluso, ¿no?, una asignatura en el colegio, porque realmente es un lenguaje del que no se habla, pero que indirectamente, digamos, lo recibes, vamos, porque también tú, a alguien que entre comillas no sepa nada de audiovisual, solo por consumir y imitar, más o menos sabe al menos hacer, o sea, llevar al audiovisual una conversación, por ejemplo, ¿sabes? Entonces... Exacto. Y cómo funciona, y por eso es tan importante también el conocimiento de la semiótica a través de la simbología, cómo juegan con nosotros desde la publicidad, con el símbolo, qué efecto tiene en nuestra psicología a la hora de realizar un consumo responsable, ser críticos con los contenidos que estamos consumiendo. Y también ser selectivos a la hora de tú decidir qué producto audiovisual quieres ver. Claro, pero eso al final nos estamos metiendo ya en un tema de, o sea, de educación en general. Obviamente también detrás de publicidad pues hay marketing, neuromarketing. Lo que hablaba de la simbología al final también es una cosa no solo del audiovisual, es decir, ya había pues metáforas y diferentes recursos, por ejemplo, en poesía, que también pues se trasladan al audiovisual. Entonces... Sí, pero es cierto que desde la publicidad se ha hecho un uso más específico del símbolo. Es decir, obviamente Catulo utilizaba metáforas, pero la repercusión que tenía Catulo en la sociedad no es la misma que la que tiene la publicidad hoy en día. Desde la publicidad se puede educar de muchas maneras. Entonces creo que eso no se debería de como posicionar en un rincón, sino que forme parte de la educación, como que una frase tenga un sujeto y un predicado. Es decir, los niños y las niñas y los niños tienen que saber a qué se enfrentan en la vida, ¿no? Creo que eso es más importante que saber hacer una raíz cuadrada. Sí, bueno, a ver, depende de a quién le preguntas, te dirá que sí o que no, pero bueno, siempre hace falta una base de todo, pero claro, tú estás diciendo que sería interesante que hubiera también una parte de educación audiovisual. Correcto, sí, sí. Vale, pues déjame un segundo porque quiero pensar, te quería preguntar algo relacionado con la publicidad, pero ahora se me fue. O sea, porque es que realmente la publicidad, digamos, no es lo mismo el cine que la publicidad en sí. O sea, la publicidad tiene otros objetivos detrás y obviamente como que sugestiona más, es más... Sí, pero el cine también, ¿eh? El cine es una herramienta de marketing totalmente. Es decir, ¿cuántas veces no he visto yo estadísticas de opinión pública de gracias a quién ganamos la Segunda Guerra Mundial? O sea, a mediados del siglo XX, toda la población, o la gran mayoría de la población, decía que gracias a los rusos ganamos la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día, gracias a todo el contenido audiovisual de películas con complejo de Salvador Blanco que tienen las películas de Hollywood, esa opinión pública ha cambiado. Por lo tanto, el cine puede tener un componente publicitario o de marketing como tal, efectivamente, sin duda, y puede también mover a personas hacia pensamientos racistas. Mira el nacimiento de una nación. Es que al final es trasladar la ideología del cineasta, al director o a las personas que estén detrás de la película. Pero es que no es solamente una cuestión del cineasta, es decir, en una película intervienen muchísimas personas.
Entonces, la industria del cine es muy amplia y muy grande. No nos podemos centrar exclusivamente en el cine de autor-autora. Es decir, es de una magnitud y tienen unos componentes económicos e ideológicos capitalistas tan grandes que asusta cuando empiezas a analizarlo. Entonces no nos podemos olvidar de todo lo que viene ahí detrás, de ideología, de política, de ideología económica también, de valores sociales. Hay mucha enjundia ahí que creo que es compleja y peligrosa. Sí, vamos, que gran parte del cine también tiene, pues, digamos, es cultura y como cultura que es, se utiliza para, entre comillas, también sugestionar a la gente, ¿no? Y que piensen de determinada manera o intentar que... Es que también a lo mejor de que tengan ciertas aspiraciones, ¿no? Que no sabría cómo explicártelo bien, pero vamos, que sí, que intenta sugestionar, ¿no? También. Es que precisamente para eso hacemos películas, ¿no? Al menos yo hago películas para intentar dejar una huella en alguien. Me da igual que sea una persona, me da igual que sean dos. Mi objetivo es hacer películas que sean accesibles para todo el mundo precisamente para que tengan un mayor impacto. Pero si yo hago arte, si yo dedico mi vida al arte, tiene que ser para que tenga un cambio político o social. Pero con esto no estoy diciendo que con una película se vaya a cambiar el mundo. Evidentemente que no. Pero sí es cierto que dejar impreso en la historia la posibilidad de un cambio, para mí es muchísimo más reconfortante que hacer cualquier otro tipo de cine que igual sea más de entretenimiento, que no está mal, pero al final la gente consume ideologías sociales y políticas y económicas muy dañinas porque las películas están maquilladas con esa idea de pues es entretenimiento, no pasa nada. Pero eso también, justo te quería comentar eso, es decir, que claro, todo puede ser películas de entretenimiento, pero que tengan, como dices tú, ciertos maquillajes que tengan, entre comillas, ciertos, no vamos a decir mensajes subliminales, pero no son mensajes subliminales, sino pues diferentes cosas que tú ves, que digamos que entre líneas pues hay ciertas ideologías o tal, y al final eso tú también lo puedes hacer en las películas o cortometrajes que tú hagas, ¿no? Efectivamente, sí. Y bueno, entonces, ya que estamos hablando un poco de tu cortometraje y tal, a ti realmente qué es lo que más te inspira. O sea, porque al final eres cineasta también y quieres influir en personas, pero ¿de qué manera? ¿Y con qué referencias? Depende del momento. Es decir, yo siempre tengo la suerte o la desgracia de que estoy generando ideas constantemente. Es decir, cualquier vivencia me puede servir para generar una pieza audiovisual. El cómo lo hago depende pues de los recursos que tenga. No es lo mismo tener 500 euros para hacer una pieza que tener 20.000. No es lo mismo poder contar con un equipo formado que con un equipo amateur. No es lo mismo contar con una actriz o con un intérprete que tenga una comunidad de followers detrás que no, porque el impacto de esa pieza tendrá un efecto u otro. Entonces es como intentar en cada una de las piezas a las que dedico mi creatividad, pues dependiendo de cómo sea la idiosincrasia de esa propia idea, pues buscar los elementos que me permitan como la mejor definición de lo que quiero contar. Y eso entra pues qué intérpretes lo van a hacer, con qué equipo voy a contar y sobre todo buscar los recursos para llevarlo a cabo, porque ya llegó un punto hace un par de años que dije, se acabó. O sea, voy a hacer cine con dinero. Es decir, se acabó de trabajar desde la precariedad, que sigo precarizada, evidentemente, porque también pertenezco a una generación donde la precariedad económica está a la orden del día, pero es cierto que ya con una visión de mejora de futuro, es decir, cada pieza audiovisual tiene que permitirme que la siguiente vaya a ser mejor, al menos con los mejores recursos. Hace poco estuvimos rodando Tomate Canario, que es un cortometraje con el que obtuvimos las ayudas el año pasado del gobierno de Canarias. Tuvimos 20.000 euros de ayuda para poder ejecutar el proyecto. Estamos ahora en fase de postproducción
Y con este cortometraje la intención era precisamente intentar hacer lo mejor posible con el dinero que tenemos. Entonces yo me quedé muy contenta con el resultado que estamos obteniendo, porque hablando con uno de los técnicos, me decía él, es que yo creo que hemos tenido un buen resultado. Y le dije, hemos tenido el mejor resultado que hemos podido tener con los recursos que han estado a nuestro alcance. La diferencia de calidad creo que va a estar en una diferencia económica, porque es que es real. Si tú no tienes dinero para 4 focos, pero tienes dinero para 2, te vas a tener que buscar la vida y no va a estar mal, pero es que con 4 hubiese quedado espectacular, ¿no? Entonces, al final, esa carencia económica también se ve reflejada en la calidad de lo que hacemos. O sea que, por ejemplo, ahora precisamente también salió la convocatoria para este año, ¿no? Del gobierno de Canarias, y también estabas ahí batallando para ver si sale algún proyecto nuevo, ¿no? Efectivamente, ahora mi intención es, en esta convocatoria presento como productora un proyecto a desarrollo que de hecho es Tomate Canario, pero estamos ampliándolo a largometraje porque durante el proceso Tomate Canario va sobre los problemas de pensamientos intrusivos, es decir, que trabaja mucho el concepto de salud mental y también la temática de la representación lésbica, porque como te comentaba, para mí es muy importante trabajar lo que estudio desde las teorías del cine como más teórico, llevado a la práctica, ¿no? A la práctica audiovisual. Entonces para mí también era importante ver cómo reflejaba este deseo lésbico en pantalla. Y lo hice a través de estos pensamientos intrusivos. Y luego también pues está dentro de un marco que para mí es súper importante, que es la parcería, ¿no? Toda mi familia estuvo trabajando en Tres Surcos desde muy pequeños, prácticamente todos y todas. Y es un contexto laboral que ha sesgado la identidad canaria en muchos aspectos. Entonces creo que es importante también empezar como a apostar por narrativas que nos ayuden a entender un poco más quiénes somos. O sea que también quieres un poco... O sea, parte de la obra también va por la identidad canaria, ¿no? ¿Eso afecta a la hora de recibir las ayudas y demás? Realmente no, porque las ayudas son bastante flexibles. Es decir, por ejemplo, en el gobierno de Canarias, tú tienes, creo que por canariedad tienes 6 puntos. 3 relacionadas con la temática o por el lugar donde se desarrolla la historia. Es decir, que la historia tenga lugar en Canarias, pues tienes 3 puntos por eso. Y te dan como varias posibilidades, o que tenga que ver sobre la historia, sobre un personaje histórico canario, que trate de alguna realidad social o histórica de Canarias, o que la historia tenga lugar en Canarias. O sea que son bastante flexibles y con cualquiera de esas opciones te vale para obtener los 3 puntos. Y luego otros 3 puntos con la inversión que tú vayas a tener en Canarias. Es decir, al final ellos te están dando un dinero, ¿no? Entonces quieren asegurarse que parte de ese dinero también se revierta en equipo y en comercios canarios. Sí, en la economía canaria, vamos. Exacto. Entonces, dependiendo del porcentaje de tu compromiso de gasto dentro de Canarias, pues te dan 2 puntos, 1 o 3. Ok. Y también me parece que, bueno, me dijiste que querías hacer una puntualización respecto a algo que comentó, no sé si era Willy o Chris, sobre la discriminación positiva en las ayudas también. Claro, es que es importante analizar bien, creo que la verdad es que no recuerdo quién lo dijo. Bueno, tú has la pero puntualización, sí que era relacionado con que te daban más puntos por ser creador homosexual o algo así. O sea, eso no existe. O sea, no te dan un margen de 9 puntos dentro de 100, que creo que es como un porcentaje bastante bajo por ahora, ¿no? No llega ni al 10% de la puntuación. Entonces, es cierto que hay muchos creadores, digo masculinos porque por lo general suelen ser masculinos,
que en vez de, cuando a lo mejor no te dan una ayuda, en vez de tú analizar bien cómo han sido tus porcentajes, cuánta puntuación te han dado por creatividad del proyecto, cuánta puntuación te han dado por viabilidad económica, que son realmente las puntuaciones más altas de las ayudas. Te dan también 20 puntos en las ayudas del gobierno de Canarias, estoy hablando, te dan 20 puntos por equipo canario, que eso es bastante dentro del sesgo, que es menos de la mitad. Estamos hablando de igualdad. Entonces, realmente creo que no tiene como el peso suficiente como para que no te den una ayuda, tú directamente lo achaques a la cuota de igualdad, ¿no? De hecho, deberían de analizar también, esto ya es en general, no solamente por la reflexión surge de ese comentario, pero no es por ese comentario en específico, sino en un malestar generalizado que también tienen las empresas productoras con respecto a esta cuota. Y no lo digo, y tampoco, o sea, generalizo ahora por resumir y hacerlo como más rápido, porque no todas las productoras se quejan de esta cuota. Pero que es importante que también cuando a ti te rechacen un proyecto, tengas en cuenta si verdaderamente te ha afectado la cuota, analizar los 2-3 proyectos que tienes por encima de ti y los 2-3 proyectos que tienes por debajo y ver cuántos puntos de igualdad tienen esos proyectos y si realmente ha afectado en tu puntuación para la posición en la que te quedas dentro del ranking general de puntuaciones. Y eso lo puedes tener porque es público y el gobierno de Canarias siempre publica cuáles han sido las puntuaciones. Es decir, te dicen, generalmente es como un bloque de puntos objetivos y otro bloque de puntos subjetivos relacionados pues con la viabilidad económica, con la creatividad, con cómo te consideran el guión, por ejemplo. Pero hay ciertos puntos que son estos relacionados con equipo canario, igualdad, recorrido de la persona a cargo de la dirección, recorrido de la persona a cargo de la producción ejecutiva o de la productora solicitante. Entonces, todo eso sale definido y publicado. Entonces, lo puedes analizar y cuando a mí alguien me diga de verdad que existen datos que demuestren que la discriminación positiva está haciendo un efecto negativo en la población masculina, pues que me llame o que me mande un mensaje por Instagram que lo debatiremos, pero por ahora no es así, así que creo que es importante que se lean bien las bases y que se sepa verdaderamente cómo funciona, porque se dan por hecho muchos bulos y muchas reflexiones individuales que no tienen que ver, que no corresponden con los datos oficiales que nos dan, por ejemplo, la Asociación de CIMA. Sí, es verdad que muchas veces hay a lo mejor gente que, y no solo en el ámbito este de las ayudas o lo que sea, de que digamos que se va de boca en boca la opinión de una persona o lo que sea y al final la gente se la acaba creyendo, ¿no? Como que piensa que las cosas son así y no contrastan datos como tú dices. Sí, perdón, que te corté. No, tranquila. Y un poco en base a lo que decías antes, bueno, ya hace casi que un ratito ya, lo de que quieres pasar a hacer, digamos, a no tener precariedad laboral, es decir, a hacer los proyectos con el presupuesto que se merecen. Tú en tu perfil de Instagram tienes una frase que dice, buscando dinero para pagar mi adicción al arte. O sea que ¿podemos entender lo que podemos entender o tiene algún otro tipo de significado? A ver, realmente esta frase me hace mucha gracia que la menciones, porque es de Cándida Royal, es una actriz porno de los años 70-80 en Estados Unidos. Y en el libro de porno feminista me encantó esa frase que decía en su capítulo, porque al final reflejaba un poco lo que yo hacía cuando estaba en la escuela de actores. Teníamos una compañía de cabaret donde trabajábamos pues teatro social y trabajábamos mucho la crítica social y nuestra idea era pues que nosotras no cobrábamos por ese trabajo porque lo que nos interesaba era llegar a un público extenso para que nuestro mensaje llegase a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, ese compromiso con la sociedad también lo tenía Cándida Royal, que empezó haciendo porno porque buscaba dinero para pagar su adicción al arte. Es decir, ella luego realizaba espectáculos, no recuerdo ahora si eran teatrales o de qué índole, pero sí que eran proyectos culturales
de los que ella no cobraba porque su interés era generar un impacto en la sociedad y que las personas tuvieran acceso a la cultura independientemente de su rango económico, ¿no? Entonces me hizo gracia el hecho de pensar que empezar en el porno para poder pagar pues esta idea de socializar un poco la cultura, ¿no? De que fuese como una cultura más igualitaria y más accesible para todo el mundo. Vamos, que al final no era exactamente lo que pensábamos, pero realmente ¿por qué la tienes? Por eso, por lo que ella trabajó para luego hacer proyectos culturales y tú también un poco es lo que quieres hacer. Claro, porque al final corresponde con un compromiso social desde la cultura que yo comparto y por eso me gusta mucho. Es decir, y también refleja esa idea de precariedad, de que no debería de estar buscando dinero por otras vías para dedicarme a la cultura. O sea, debería de existir un sistema que a mí como creadora me permita un sustento para yo poder seguir trabajando por y para la sociedad, que es para lo que yo siento que estamos los artistas. Y artistas, destaco que son personas que se dedican al arte. No me gusta trabajar este concepto de artista como ego... imperioso, ¿no? No, es decir, artistas son trabajadores del arte y lo bajo a tierra deliberadamente porque creo que es una función social súper importante y etapas, por ejemplo, como la cuarentena que tuvimos hace un par de años, demuestran lo importante que es para la salud mental el regocijo y también el consumo de productos culturales de todas las índoles. O sea que también podríamos decir que esa es tu aspiración principal, es decir, trabajar entre comillas para la sociedad y que puedas hacerlo bien. No o sea, ya lo hago. Sí. Lo que quiero es no vivir en precariedad por hacerlo. Es decir, cuando un médico se termina de colegiar, lo que busca precisamente es una plaza en un hospital que le permita ejercer su profesión, que es un servicio a la comunidad, pero a nadie no se le va a cuestionar a un cardiólogo que no llega a final de mes por dedicarse a la medicina. Sin embargo, sí se plantea ese esfuerzo para las personas que son artistas, ¿no? Y eso creo que no debería de existir. Entonces también proyecto tras proyecto, aunque digamos que consigas esa, entre comillas, estabilidad o balance entre hacer lo que tú quieres y que te paguen por ello, básicamente, también te gustaría, obviamente, proyecto tras proyecto, que tuvieran más presupuesto. Claro, evidentemente, es la intención, porque a más presupuesto, más rango de audiencia al que se pueda alcanzar. O sea, mucha gente en películas grandes, el 50% del presupuesto se lleva a P&A para que se promocione la película y la gente vaya a verla. Por lo general, en el ICA, en las ayudas selectivas, te exigen el 15% del presupuesto, tiene que estar destinado para el P&A. Entonces, evidentemente, entre más dinero tengo, más posibilidades tendré de invertir en P&A y a más audiencia podremos llegar. Aparte de lo que hablaba de la calidad técnica también, que el cine es caro, porque el cine implica muchísimas personas. Es decir, para Tomate Canario, que es un corto de 11 minutos, creo que en rodaje éramos como 20 personas. Y es un rodaje ridículo. De ridículo me refiero en cuanto a número, pero ya de por sí es bastante. Entonces, entre más invierta el gobierno en nosotros, pues más puestos de trabajo podremos generar. Porque es que no nos olvidemos que si queremos generar industria, tenemos que pensar en industria. No en la bohemiada. Es decir, está bien la bohemiada para la creación y todo, pero esto tiene que ser un sistema sostenible para todas las empresas productoras canarias, no solamente para unas pocas. O sea, y hablas de industria porque, claro, porque te refieres a que tiene que ser sostenible, ¿no? Claro, porque realmente no existe industria ahora mismo en Canarias, por mucho que se llenen la boca los políticos hablando de la industria del cine canario. No existe eso. No existe porque realmente se está invirtiendo más dinero en incentivos fiscales a grandes producciones que vienen de Netflix con Jennifer López, que me parece maravilloso, pero realmente, ¿qué queda aquí en Canarias de esa inversión económica? Que es superior
a lo que realmente estás invirtiendo en ayudas audiovisuales. O sea, entonces, ¿en qué me quedo yo dentro de esa cola industrial donde queda una productora independiente como yo? Claro, porque al final son incentivos fiscales que van destinados a grandes producciones, ¿no? Y que al final vienen aquí simplemente por eso, porque se ahorran muchísima pasta, como dirían. Efectivamente. Y cuando llegue otro lugar que tenga mejores beneficios fiscales, se acabó el chollo en Canarias. O sea, olvídense de que vayan a volver, porque es que paraíso cinematográfico, felicidades, les da absolutamente igual. ¿Por qué en 100 años que tiene el cine ahora están viniendo a Canarias? Por los incentivos fiscales, porque el Teide sigue estando ahí desde que se inventó el cine, ¿sabes? Y entonces, tú, desde tu postura, ¿qué se te podría ocurrir para que... Es que no... Sí, que se te puede... Es que realmente yo no tengo por qué tener la solución, porque yo no Sí, claro. soy política, es decir... Los políticos son los que tienen que encargarse Claro, de que... ellos, esas personas tienen que asumir responsabilidades. Y si tú estás... porque hay como un sentir que siento bastante hipócrita, porque si se te llena la boca con la palabra industria, pero realmente tú no estás apoyando la creación local de industria real canaria, no tiene sentido tu discurso. Pierde validez, al menos para mí, porque no estás apostando realmente. Y sin meternos también en las ayudas nominativas, que en muchas ocasiones superan el dinero que te dan para las ayudas audiovisuales en concurrencia competitiva, que eso es vergonzoso. Es vergonzoso porque ahora que estamos todas las productoras dentro de las ayudas y estamos aplicando ahora mismo para desarrollo de largometraje, producción de cortometraje, y dentro de 2 días acaba, supuestamente, porque hay problemas con el aplicativo, ¿cómo no? Pero se supone que acaba también el plazo de producción de largometraje. O sea, yo la media de PDFs, de documentos que tengo que subir por proyecto es de una media de 25 documentos. O sea, memorias explicativas, planes de financiación, o sea, nos exigen, que me parece muy bien que nos exijan, porque es dinero público, es dinero de todos los canarios y todas las canarias, y eso tiene que ejecutarse, exacto, tiene que estar justificado y se tiene que ejecutar de una manera responsable. A mí eso me parece maravilloso, pero entonces sé coherente con el discurso. No vale que yo asuma como toda la responsabilidad y después tú no tengas un aplicativo que funcione correctamente, que generes ayudas nominativas a otras productoras que no tienen que pasar por ese calvario, porque es un calvario y la producción ejecutiva desgasta muchísimo, para que luego otra persona, sin ir a concurrencia competitiva, pueda desarrollar su proyecto, sin pasar por los mismos filtros que estoy pasando yo. Porque también es dinero público, también es dinero de los canarios y las canarias. Entonces tiene que haber ahí como alguna regulación o que lo impida o que lo regularice de manera diferente. Pero que tenga la misma que haya igualdad de oportunidades para todas las productoras independientes que hay en Canarias ahora mismo. Y que también se intente, entre comillas, agilizar o reducir un poco la cantidad de burocracia, ¿no? Mira, la verdad es que en ese sentido ya estoy como, ya paso por el aro, porque ya hay un momento en el que ya te acostumbras, ¿no? A todos los certificados censales, o sea, toda la burocracia ya la manejas, entonces ya no te cuesta tanto. Es costoso, evidentemente, pero lo que desgasta precisamente es la falta de reciprocidad en el esfuerzo a la hora de tú presentar tu proyecto. Lo que no puede ser normal es que yo tenga la capacidad de trabajo e intelectual para desarrollar un proyecto competitivo y que tú no me des las herramientas para presentarlo. Cuando precisamente tú me estás exigiendo esa excelencia, pues tú también tienes que ser excelente. Claro. Creo que ha quedado claro que lo que más exiges, digamos, y que lo que te gustaría es que hubiera más reciprocidad en lo que entre las instituciones públicas y los artistas o la gente que presenta sus proyectos. Y ahora te quería preguntar sobre tu inspiración. Antes creo que te lo intenté preguntar, pero vamos, que si hay alguna película o algún director que te haya marcado o que te guste su trabajo y te inspire a la hora de tú también influenciar suena mal, inspirar a las personas. Ok, a mí siempre me gusta remitirme a mis películas favoritas de la infancia,
porque es cierto que hay como una tendencia bastante elitista en el mundo cinematográfico, que si no veías películas de Fellini de pequeño, pues es casi menos que eres un inculto, pero a mí me ponían a Wong Fu, gracias por todo, Julie Newman, y Blade el vampiro. Y para mí esas eran las películas que más me gustaban, que de hecho Blade el vampiro la veía con 5 años a escondida de mis padres porque un tío mío me cuidaba y era su película favorita y me hacía verla. Toda esa sangre y esa violencia la consumía desde tan pequeñita. Y yo creo que al final ha quedado impreso como ese mundo drag, colorido, queer, y esa violencia y esa oscuridad también de Blade el vampiro al final me han ido acompañando a lo largo de toda mi creación, ¿no? Y luego yo creo que he tenido como películas y referentes importantes que han marcado como etapas concretas, ¿no? De tu vida como persona también, porque al final es lo que se revierte luego en tu creatividad. Y para mí fue muy importante Havana Blue, la película de Benito Zambrano, fue una película que me rompió muchísimo. Y bueno, Benito Zambrano también es un director que a mí me gusta mucho, porque también La voz dormida me parece interpretativamente una obra maestra. Y él como director trabajó muchísimo con las actrices para que existiera como una descentralización del acento, que para mí eso me parece como una lucha, más siendo de Canarias y habiendo estudiado interpretación, que de hecho casi todas mis amigas y mis amigos cercanos son intérpretes, entonces sé de qué problemas adolecen, ¿no? Y el acento es uno de ellos. Entonces, para mí, La voz dormida fue como un bálsamo, ¿no? El escuchar otro tipo de español que no sea este neutro, castizo, extraño, inventado que solo sale en películas de Telecinco y Antena 3, ¿no? Ujú. Pero que no es lo que escuchamos en la calle. Y también, evidentemente, Pedro Almodóvar también marcó mucho en mi identidad como creadora, porque al final, recuerdo que con 12 años, a escondidas de mis padres, me vi toda una colección que sacó El País, creo que era, sobre la filmografía de Almodóvar. Pues en un verano me vi todas esas películas que no las entendía, yo no entendía nada Y normal, con con 12 12 años. años, imagínate estar viendo Entre tinieblas, ¿sabes? Que no entiendes nada. Pero al final quedaba algo de eso, ¿no? Y han sido como autores que he ido revisando a lo largo de mi vida, ¿no? Y hoy en día, pues evidentemente Parchanuk a mí me interpela mucho porque llevo 4 años estudiando su obra, ¿no? Entonces al final para mí es como muy importante también su manera de sentir el color, de sentir como este diseño de producción, ¿no? Que es como tan característico, también sus temáticas, que son muy oscuras, son muy viscerales. Y hay un punto en el que conecto mucho con eso. Y luego también creadoras, directoras que he tenido que ir como obligándome, ¿no? A poner el ojo, porque al final desde las aulas no te enseñan a las mujeres directoras. Entonces he tenido que hacer el esfuerzo crítico de generar, de iniciar esa búsqueda, ¿no? De referentes femeninos. Me encanta Marielle Heller, por ejemplo, que hizo The Diary of a Teenage Girl, que es una película que es un coming of age, pero muy bonito, y también está adapta una novela gráfica de Phoebe Lochner que es muy, muy dura, o sea, es mucho más dura. Ahí entiendes por qué tienes que modificar muchas veces la temática y también el carácter de las obras cuando las pasas al audiovisual, en este caso de una novela gráfica, porque la novela gráfica es muchísimo más dura, muchísimo más oscura que la película, y yo creo que no se hubiese podido sostener la película y como el viaje que hace esta niña adolescente con su padrastro, ¿no? Que es una reinterpretación del lolitismo, que también lo trabajé durante el máster, en mi trabajo final de máster, hablaba del concepto de poslolitismo. Y a partir de ahí, pues estuve analizando como el concepto, el complejo de Lolita, pero en el cine de autor, y si eso había tenido como algún tipo de evolución en los años desde la película de Kubrick.
porque muchas veces la gente habla del libro de Nabokov, pero realmente Nabokov odiaba la película de Kubrick. Y de hecho Nabokov hizo una versión del guión, que creo que duraba como 4 horas esa versión del guión. Kubrick le dijo, vete para tu casa, mi niño, olvídate. Y Nabokov se fue y cuando vio la película salió espantado porque verdaderamente esa idea de ninfula, pero sin una crítica hacia el personaje de Humbert Humbert, que era el agresor, ¿no? Surge a partir de la película de Kubrick, no a partir de la novela de Nabokov. Se te ve bastante emocionada o apasionada hablando bueno, de los referentes y las películas que has visto y demás. ¿Crees que a lo mejor la gente debería ver más películas y, digamos, enriquecerse culturalmente y que también te hace crecer personalmente? A ver, consumir cultura para mí es como tomar el sol para las vitaminas, comer fruta y verdura, ¿sabes? Para mí la cultura es eso, es vital, es súper importante para el crecimiento personal, para poder entender mejor tus situaciones, para ayudar en tu salud mental, para el regocijo también y para el propio entretenimiento. O sea, creo que la cultura ayuda en todos los sentidos. Entonces, obviamente que me encantaría que la gente pues tuviese como esa necesidad, ¿no? Y de compartir esa necesidad, pero entiendo que no todo el mundo tiene ni los mismos referentes familiares, ni tiene las mismas oportunidades educativas, ni tiene los mismos recursos económicos para consumir cine o consumir cualquier tipo de cultura. El teatro, por ejemplo, es un medio cultural bastante caro. Ir al teatro se te hace una media de 20, 30 euros y eso no todo el mundo lo puede pagar, evidentemente. Entonces, no me gusta criticar o devaluar a las personas que no han sentido todavía esa llamada por el consumo cultural en general. Es decir, no tienes por qué hacer una persona sentirte peor por no querer leer. ¿Sabes? Tú no eres un ser superior Sí, pero por al dedicarte final, a esto o por consumirlo. quizás también, como dices, es una cuestión económica y además desde siempre el cine y el teatro han sido cosas elitistas, pero por tema de clase económica. Es decir, obviamente hace, no sé, 100 años no todo el mundo, o sea, el cine empezó siendo eso, elitista para clase alta y gente que pudiera permitírselo como entretenimiento y como cultura, pero la gente de más clase baja, obreros, evidentemente no tenían la oportunidad de ver esas obras. Y poco a poco se va consiguiendo y quizás en un futuro pues sí sea algo más estandarizado e incluso, como decíamos antes, que se eduque a la gente desde pequeños, ¿no? Desde el colegio. Es lógico, es decir, cuando empecé con el proyecto de Tomate Canario, en una de las motivaciones que escribía, decía, si hubiese nacido en la época de Buñuel, yo no me estaría dedicando al cine, yo estaría recogiendo tomates ahora mismo. Me estoy dedicando, he dado un salto de la agricultura al cine gracias a que vivimos en una época en la que existe como una democratización de los medios de comunicación. E Internet nos ha facilitado eso y también que las cámaras sean tan Accesible, baratas sí. y que sean muy accesibles. O sea, al menos un equipo mínimo para tú poder empezar a desarrollar y a reflexionar. Y obviamente gracias a que existe una inversión pública por las becas, porque evidentemente si yo no hubiese tenido becas, yo con la crisis que hubo en el 2018 que se estuvo arrastrando hasta poco menos que el 2015, que fue cuando yo terminé. Claro, 2008 a 2015. Vale, Exacto, ok, sí, sí. sí. No, es que creo que dijiste 2018 por si acaso, para que no... Perdón, no, Sí, no, sí. sí, 2008. O sea, imagínate, yo no habría podido estudiar. Es Ujú. que no habría podido, si no llego a tener beca. Y de hecho, yo estudié interpretación porque aquí en Canarias en esa época estaba o el Politécnico o la Escuela de Actores. Pero es que no había nada para tú poder dedicarte al cine o al menos estudiarlo. Y para mí era inviable poder irme a Madrid. Mis padres no me podían ni pagar una matrícula, que ya de por sí era carísima, ni me podía permitir una vida en Madrid para poder estudiar allá. Entonces, ¿qué hubiese hecho? Me hubiese dedicado a otra cosa, hubiese hecho otras cosas. Y no por eso se me hace una persona menos válida. Simplemente una persona que no ha tenido las oportunidades que otra persona sí. Es que al final todos siempre estamos condicionados por la época y por la geografía en la que nacimos.
Pero bueno, cambiando de tema ya y para cerrar bien el podcast, te quería preguntar, bueno, cerrar bien no, para cerrarlo, te quería cerrarlo con una pregunta que es que si, ¿qué cosas te han pasado en el cine? O sea, ¿qué cosas te han pasado que no te hubieran pasado si no te dedicaras al cine? Uf, uf, es que hay tantas cosas, muchas que creo que ni siquiera podría contar el público, pero muchísimas. Eh, una cosa que a lo mejor sí, o sea, una anécdota que me viene ahora a la cabeza y que siempre tengo como muy presente porque al final no deja de ser un recordatorio de lo que es la sociedad en la que vivimos, es que la primera vez que yo gané un premio, o sea, yo nunca había ganado nada, la verdad, hasta ese momento que ganamos un premio en un festival súper pequeñito que sacó en un ayuntamiento de la isla, o sea, fue como algo muy chiquitito y que había muy Ujú, pocos participantes, por eso yo creo que ganamos también porque había como muy pocas posibilidades, ¿no? de participantes. Entonces, cuando me entregaron el diploma, el nombre que ponía era el del director de fotografía y no el mío. uf, Yo sé que eso fue un error, ¿sabes? Que ujú. no pasa nada. Y de hecho recuerdo que el director de fotografía me dijo, oye, vamos a ver si podemos cambiarlo para tu nombre. Y yo no, quiero tenerlo. Porque al final es como un recordatorio de la falta de conciencia de que una mujer puede dirigir, ¿no? Es Sí, porque decir, puede ser un error, pero a lo mejor fue como, bueno, supongo que será este nombre, ¿no? El que... claro, dieron por hecho que era el director de la pieza. Ujú, Entonces, para mí es un recordatorio súper importante a la hora de seguir mi camino, ¿no? Como creadora, como productora, el decir, tengo que hacer un esfuerzo porque no me invisibilicen. ujú. Y creo que ahí es donde está un poco también el motor de prácticamente todos los proyectos que hago, de no invisibilizar la diversidad, de no invisibilizar el colectivo, de no invisibilizar pues muchísimas realidades que en este caso el cine generalista sí hace. Sí, que al final, como tú, entre comillas, también tienes tu parte de víctima en eso, sientes la necesidad también de no invisibilizar otras, o mejor dicho, de visibilizar otros aspectos, ¿no? Exacto, pero bueno, también es cierto que, o sea, victimizar, o sea, decir víctima es como igual darle como un carácter demasiado grave, es decir, yo soy consciente de que soy una persona privilegiada y que soy una mujer al final cisgénero, que blanca, que vive en una sociedad que no ha tenido que sufrir un exceso de racismo ni de rechazo por mi condición de mujer cis. O sea, no, yo sé los beneficios que tengo por la apariencia que tengo y por quién he nacido y porque he tenido la suerte o no, porque siempre se habla de la mala suerte, pero creo que no es mala suerte, simplemente es como otra manera de vivir. Pero sí es cierto que la sociedad me ha aceptado medianamente bien. Entonces, soy víctima, pero consciente de todos los privilegios que tengo y de que hay otras personas a mi lado que lo están pasando muchísimo peor. Entonces, por eso yo tengo que aprovechar que yo estoy relativamente bien psicológicamente, no creo que muy bien, pero bueno, al final estoy como dentro de este momento en el que tengo que visibilizarme y tengo que visibilizar el problema y aprovecharme de mis privilegios para que en el rebufo que yo genere, las personas que tengan más dificultades puedan llegar a las mismas oportunidades a las que llego yo. Sí, bueno, que eso al final es lo que se persigue, ¿no? En una cultura progresista. Así que, bueno, creo que se ha quedado buen podcast y, bueno, lo último y lo que queda es el tema de las nominaciones. Así que tú me dirás a quién quieres nominar y nos vamos. Ok, pues nominaría a Andrea Sogby, que es actriz de Gran Canaria y bueno, hace un año creo tuvo una mención especial de interpretación por el cortometraje de Fernando Alcántara Océano y es una persona súper interesante y creo que tiene una visión muy bonita de lo que es la interpretación y la creación artística dentro del mundo del cine. Vale, guay. De hecho, aún no ha venido, hay algún actor nominado, pero no ha habido ninguno todavía. Así que, bueno, está bien tener a alguien de la faceta de, bueno, de la disciplina de interpretación. Qué bien, pues me alegro. Así que nada, muchas gracias Arima por venir y nada,
Ya, yo siempre me pasa lo mismo, al final no sé qué decir. No te preocupes. Muchas gracias por venir y ya pues a lo mejor te veremos en un futuro por aquí o no. Así que nada, que te vaya muy bien con tus cortometrajes y tus proyectos y gracias. Muchas gracias a ti.